sea, Dios nos desafía a la pelea constante para escuchar el nombre de Dios. No el que nosotros inventamos, sino el auténtico, el que Él pronuncia. Porque nosotros, a fuerza de decir Dios, gastamos la palabra y se la aplicamos a realidades que no son Dios. Dios siempre está más allá, inagotable. Por eso esta visión, esta imagen de la pelea, es uno de los grandes capítulos del Antiguo Testamento que nos dan esa seriedad de Dios frente al peligro que tenemos nosotros de domesticar a Dios, como si fuera un inquilino de nuestra mente, ¿no? Y eso no puede ser. Por eso Dios siempre en nuestra vida nos desafía. Incluso nos puede desafiar con la duda, con el enigma. Que la duda no se opone a la fe. Es esa realidad del Dios que está más allá. Pero esta no es la temática inmediata, sino les hago una indicación cómo ha habido esos dos momentos de encuentro inesperado con la divinidad. Cuando salía de la patria, la cita. Y cuando va a pasar el río es en ese momento decisivo. La consecuencia final es que él ha visto a Dios cara a cara. Y por eso llama al lugar Penuel. Penú puede ser el rostro, la faz, lo que se muestra. Y él es Dios, Penuel. Ha visto a Dios, el resultado final, pero ha quedado cojeando. Como imagen del hombre peregrino en la tierra, que en nuestra relación con Dios caminamos cojeando, pero seguimos adelante. Así llega el pobre, débil, glorioso por el encuentro con Dios, pero humanamente débil. No puede huir, no puede escapar. Ha luchado con Dios, pero ha quedado cojo. Y así se tiene que enfrentar con su hermano. Pero notemos bien este dato, esa frase, que ha visto el rostro de Dios, Penuel. Es notable también porque antes, cuando estaba echando los cálculos y planeando el encuentro con su hermano, él mentalmente decía: yo me lo voy a congraciar, me voy a congraciar con él, ¿no? Me lo voy a ganar, y así podré verle a él cara a cara. En ese pensamiento, en esa reflexión mental de Jacob, el autor hebreo está jugando con la palabra panim, rostro, penú, panim, rostro. Dice: yo me lo voy a ganar, que en hebreo significa le voy a acariciar el rostro, le voy a aplacar. Así podré ver su rostro, podré presentarme a él. Pero me lo voy a ganar para presentarme a él, en hebreo se dice empleando la palabra rostro. Le voy a acariciar el rostro para poder ver el rostro. Digo, es un efecto que el castellano no puede reproducir, pero que el hebreo lo realiza. Y los hebreos, hay que recordar que todos estos textos se recitaban oralmente. La escritura es un hecho posterior y después hemos aprendido a leer los escritos. Pero el efecto de esos textos es un buen recitador que va subrayando y se va deteniendo, va modelando la sonoridad del relato. Y como la gente está entrenada, saben escuchar, no solo mirar, sino escuchar, captan muy bien todos esos matices. Por eso, lo que les decía, el verbo hamad, servir, ellos están escuchando, tu siervo, tu siervo, tu siervo, ¿no? El recitador subraya levemente, cada vez con una tonalidad. Y también el gistahau, el inclinarse, el postrarse. Y también este otro del juego del rostro. Recordemos bien que todo el plan de él ha sido acariciar el rostro para poder ver el rostro. Que después, en esta noche decisiva en que da el paso, por lo tanto exponiéndose, ya ha visto el rostro de Dios. Y entonces viene ya el camino de vuelta en que realmente tiene que enfrentarse con su hermano. En este enfrentamiento hay una ruptura con el pasado. O sea, la reconciliación no es solo, es un momento, claro, se realiza después en un momento, pero tiene todo un proceso espiritual.
Y para él es un proceso espiritual que es una ruptura, un exorcizar el pasado. De alguna manera queda asumido, pero en otro plano. Y el pasado tiene un pasado próximo, que es la vida con su tío Labán en Harrán. Ese ha quedado cortado, ya no va a volver allí, a aquel territorio. En ese sentido, ha roto con Labán, que era pariente de Abraham. De manera que lo mismo que Abraham cortó con toda la cultura precedente y la religión precedente para ir a Canaán, así también Jacob ha repetido el itinerario de Abraham, rompiendo con Labán y con aquel territorio de entre los ríos, ¿no? Que es Harrán. Esa es la primera ruptura. Tenía su dificultad, porque allí él era ya un personaje, estaba establecido, la familia, habían nacido los hijos, y ha roto con ese pasado. Pero mucho más grave, pesa mucho más el otro pasado, el pasado de las trampas, de las rupturas, del odio, de la hostilidad del hermano. Es el pasado del plato de lentejas, el pasado de la zancadilla en el nacimiento y sobre todo el pasado del engaño con su padre. Y Jacob tiene que romper o exorcizar todo ese pasado para poder pasar a una etapa nueva de la fraternidad, rehecha, recompuesta. La fraternidad dramáticamente está rota, pero hay que rehacerla. No es una fatalidad, es posible rehacer la fraternidad. Tiene que ser más fuerte el vínculo fraterno que el episodio de la vida. O sea, la voz de la sangre, la voz de la hermandad tiene que ser más fuerte. Pero para eso hay que romper. Y el que no es capaz de enfrentarse con un pasado culpable, entonces no puede hacerlo. Esto es muy importante. Esta capacidad de no engañarse. No, si no se trata de olvidarlo todo. El pasado ha sucedido. Y reconocemos lo que ha sucedido. Pero vamos a enfrentarnos con ello. Este es un sentido de madurez, que además hace madurar al hombre. Y en esto es parte, yo creo, que de una educación cristiana. El pasado es una realidad. Pesa sobre nosotros, no pesa fatalmente, no porque el pasado haya sucedido ya fatalmente estamos condenados para todo el futuro, no, pero es el pasado, tampoco está la ingenuidad. Y Jacob ha tenido ese acto porque realmente cuando ha hecho todos sus cálculos, etcétera, él está pesando, cuando habla siervo, está recordando lo que ha sucedido, ¿no? Pero tiene la valentía de enfrentarse con él. Eso ha sido antes y después. Una vez que ha visto el rostro de Dios, que ha sido en medio, todo eso se ha confirmado. Y el signo de esa ruptura ha sido este cambio de nombre. El tramposo, Jacob, ahora es Israel. Con esto, ahora ya sencillamente, una vez que mentalmente se ha realizado este proceso, claro, ha madurado los años, ha pasado el tiempo, ahora ya sencillamente lo que tiene que hacer es empezar, ponerse en camino y llegar y presentarse a su hermano. Podemos leer el fragmento, la parte de los preparativos, una vez que los hemos explicado, y luego después leeremos ya el texto inmediato, que es el que nos interesa. Pero con todo lo que he indicado de preparativos, el texto ya es muy fácil, el momento ya de la reconciliación. Vamos a ver el texto un poco precedente. Labán se levantó temprano, estamos en el capítulo 32 del Génesis. Labán se levantó temprano, besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob seguía su camino cuando se tropezó con unos mensajeros de Dios. Al verlos comentó: es un campamento de Dios. Y llamó a aquel lugar Los Castros, o el campamento. Jacob despachó por delante mensajeros a Esaú, su hermano, al país de Seir, a la campiña de Edom, y les encargó: esto diréis a mi señor Esaú. Esto dice tu siervo Jacob.
He prolongado hasta ahora mi estancia con Labán. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Envío este mensaje a mi señor para congraciarme con él. Los mensajeros volvieron a Jacob con la noticia: nos acercamos a tu hermano Esaú, viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob, lleno de miedo y angustia, dividió en 2 caravanas, campamentos, su gente, sus ovejas, vacas y camellos, calculando: si Esaú ataca una caravana y la destroza, se salvará la otra. Y Jacob oró: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me has mandado volver a mi tierra nativa para colmarme de beneficios. No soy digno de los favores y lealtad con que has tratado a tu siervo, pues con un bastón atravesé este Jordán y ahora llevo 2 caravanas. Líbrame del poder de mi hermano, del poder de Esaú, pues tengo miedo que venga y mate a las madres con los hijos. Tú me has prometido colmarme de beneficios y hacer mi descendencia como la arena innumerable del mar. Pasó allí la noche. Después de lo que tenía a mano, escogió presentes para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos, 200 corderas y 20 carneros, 30 camellas de leche con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 borricas y 10 asnos. Los dividió en rebaños que confió a sus criados, encargándoles: id por delante, dejando un trecho entre cada rebaño, entre cada 2 rebaños. Dio instrucciones al primero: cuando te alcance mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde vas, para quién es eso que conduces, le responderás: de parte de tu siervo Jacob, un presente que envía a su señor Esaú. Él viene detrás. Las mismas instrucciones dio al segundo y al tercero y a todos los que guiaban los rebaños. Esto diréis a Esaú cuando lo encontréis, y añadiréis: mira, tu siervo Jacob viene detrás. Pues se decía: lo aplacaré, le acariciaré la cara, con los presentes que van por delante. Después me presentaré a él, veré su rostro, quizá me reciba bien, reciba mi rostro. 3 veces el juego del rostro en esta frase. Los regalos pasaron delante. Él se quedó aquella noche en el campamento. Todavía de noche se levantó, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. A ellos y a cuantos tenía los hizo pasar el río. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la cavidad del muslo y se le quedó tiesa a Jacob la cavidad del muslo mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, pues has luchado con dioses y hombres y has podido. Jacob a su vez le preguntó: dime tu nombre. Contestó: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Salía el sol cuando atravesaba Penuel y marchaba cojeando. Alzó Jacob la vista y viendo que se acercaba Esaú con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Pasó delante a las criadas con sus hijos, detrás a Lía con los suyos, la última Raquel con José. Él se adelantó y se fue postrando, Ishtahau, en tierra, es esa postración que hacen, ¿no? Con la frente toca la tierra, de rodillas, y se fue postrando en tierra 7 veces, como hacemos nosotros en Semana Santa, 3 veces, ¿no? O sea, una vez, luego avanza unos pasos, otra vez, 7 veces hasta alcanzar a su hermano, como si fuera un jeque, un señor.
Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, llorando. Después, echando una mirada, vio a las mujeres con los hijos y preguntó: ¿qué relación contigo tienen estas? Respondió: son los hijos con que Dios ha favorecido a tu siervo. Se le acercaron las criadas con sus hijos y se postraron. Después se acercó Lía con sus hijos y se postraron. Finalmente se acercó José con Raquel y se postraron. Le preguntó: ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Contestó: es para congraciarme con mi Señor. Replicó Esaú: yo tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. Jacob insistió: de ninguna manera, hazme el favor de aceptarme estos presentes. Me salto un verso, porque me interesa dejarlo para después, Acepta este obsequio que te he traído, me lo ha regalado Dios y es todo mío. Y como insistía, lo aceptó. Bueno, voy a detenerme un poco en este pasaje y luego en el verso que me he saltado a conciencia. O sea, tenemos toda la escena de esta postración en que él, que ha sido constituido señor de sus hermanos, se presenta como siervo, como esclavo del gran jeque Esaú. Y no solo él, sino toda su familia. De manera que hay una postración total. Estamos a tu disposición. No hay ánimo hostil, no hay ánimo de prevalecer. Cada uno tiene su camino, su modo de vida, su cultura, ¿no? Por supuesto, yo reconozco el señorío de Esaú. Y toda la familia entera se postra ante Esaú. Pero ahora viene en los obsequios, los dones, que ya ha ido recibiendo Esaú por medio de los mensajeros, de los pastores que iban trayendo parte del rebaño. Y vuelve a hacer la pregunta: bueno, ¿y eso qué significa? Y contesta Jacob que es un obsequio, un don, para congraciarse con él, para ganarse la gracia de él. Y añade esta palabra: acepta este obsequio que te he traído, me lo ha regalado Dios y es todo mío. En hebreo la palabra obsequio se dice nada menos que beraká, lo mismo que bendición. Y esto es clave, narrativa, porque recordemos que a la muerte de Esaú, la trampa última de Jacob había sido arrancarle de mala manera, con trampas, al padre, que se creía moribundo, ciego, la beraká, la bendición paterna. A su hermano le ha robado la bécora, los derechos de primogénito en la línea patriarcal, y la beraká. Ahora, después del Habad, servicio, del Gistahau, de la postración, le da una beraká. De todos los bienes que le han venido por la bendición divina, beraká, le ofrece un obsequio, una beraká. Esto, a ver si el cuarto día, el jueves, que tenemos el plan de hablar de temas de Eucaristía, nos volverá a salir esto, porque el ofertorio de la Eucaristía es beraká, ¿no? De manera que este tema nos volverá a salir. Es un juego semántico. En hebreo, beraká es o un bien que se desea a otro, o bien un felicitarle por el bien que ha conseguido, o un dar gracias por un bien recibido, y también la muestra, el obsequio con que se testimonia el agradecimiento. De verdad que un médico que me ha operado, me ha hecho una operación grave y me ha salvado la vida, entonces yo le quedo muy agradecido y le envío un obsequio. Ese obsequio en hebreo se dice beraká. Acepte esta pequeña beraká. De manera que narrativamente, con los recursos de la lengua hebrea y en una manera de narrar muy típica de una cultura oral, han sonado todas las palabras precedentes que están invirtiendo la situación. El pasado está reconocido y está exorcizado.
pero no olvidado totalmente, no hay trampa en eso, no hay engaño, no. Ahora el juego es limpio. Y nos queda ese verso que he dicho que me he saltado porque es el punto para mí culminante. Hemos visto cómo Esaú, ya ablandado por todos los obsequios, además también por la actitud humilde de Jacob, ya también han pasado años, ya son maduros, ya no es una reacción de la pasión, entonces lo recibe con un abrazo y lo besó llorando. Ese abrazo es la reconciliación de los dos hermanos. ¿Y qué es lo que dice Jacob? ¿Cómo comenta Jacob ese abrazo? Ahora voy a leer entero el texto. Dice: ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Contestó: es para congraciarme con mi señor. Replicó Esaú: yo tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. De ninguna manera, hazme el favor de aceptarme estos presentes, pues he visto tu rostro benévolo y era como ver el rostro de Dios. Este es el verso. Este es un verso de lo más bello del Antiguo Testamento. Este juego del rostro que he indicado, este hombre que acaba de ver en una pelea el rostro de Dios, lo reconoce, vuelve a ver el rostro de Dios. ¿Dónde? En un hermano reconciliado. Un hermano reconciliado es teofanía, es presencia reconocible de Dios. Y esto lo dice Jacob, que ha visto a Dios. Jacob, que ya no es Jacob, que es Israel. Y ahora, una vez que se ha reconciliado con él y que ha descubierto esa promesa de Dios que le había hecho Dios, esa cita de Dios, ahora se ha materializado en ese rostro. Vemos cómo todo esto tiene este valor del símbolo, que el símbolo es presencia, es material, es concreto, en ese abrazo, en esa cara, en esos ojos que lloran, se está revelando algo trascendente. Porque en la reconciliación el hombre se trasciende a sí mismo, en esa capacidad del perdón. El hombre se supera a sí mismo. Y hay una dimensión más grande que aflora, que asoma a los ojos. Y el que tiene ojos para ver, el que sabe cómo es Dios, Jacob lo reconoce y lo descubre. Y esa dimensión, en último término, es la infinita capacidad de perdón que tiene Dios. Dios que por amor siempre está dispuesto a perdonar y quiere perdonar. Y cuando el hombre perdona, el hombre recobra la imagen de Dios. No solo en la inocencia, en el perdón. Ahí hay un logro supremo, maravilloso, que está en el Antiguo Testamento, que los judíos no acaban de entender incluso hoy día. No quieren olvidar, no quieren perdonar, pero que es esencial en nuestro mensaje cristiano, esta capacidad de perdonar. Y Cristo, que tiene como misión en la tierra revelar al Padre, a Dios Padre, a Dios como Padre, Él tiene que morir perdonando, porque cuando Cristo perdona, está revelando el rostro de Dios Padre. Y es la misión que le han encomendado. Y no tiene que revelar el poder de Dios, del Padre, con 10 legiones de ángeles, ni la omnisciencia de Dios. Lo que tiene que revelar es una paternidad, es una capacidad de perdón. Por eso, para mí, este fragmento, este texto y este verso es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. A ver cómo andamos ahora de tiempo. Si quieren que hagamos alguna pregunta, algún comentario sobre este tema. Yo lo tengo muy desarrollado, naturalmente. El ciclo de Jacob es muy rico de incidentes, tiene una serie de episodios. Incluso yo recomendaría alguna vez una lectura seguida de todo el ciclo, ¿no? Como se lee una narración corta, una novela, que se lee seguido. En total serían unas 30 páginas de lectura de novelas, pero leerlo seguido para sentir
el movimiento, el crecimiento, los datos, la repetición. Pero este texto, además de esa lectura de que hablo, yo creo que es un texto para meditar y para nuestro trabajo pastoral, que puede iluminar. Sí. Su comentario reivindica mucho a Esaú. Sí. Yo tenía una visión. Sí. Bien, en este momento. Ya. Realmente no tengo una visión para la formación que le han dado de un hombre precipitado y grosso, digamos, que comete un error. Sí, cierto, pero en este momento, sí, la han preparado, en este momento él revela el rostro de Dios, o sea que siendo lo que sea, porque también Jacob es un tramposo y la visión que nos da Oseas de Jacob es muy negativa. O sea, Oseas, hablando de Jacob, no hay nada de idealizarlo, ¿no? Sino que trata, lo deja muy mal, ¿no? Y en el Nuevo Testamento hay, bueno, alguna otra pregunta. Sí. La riqueza y este enriquecimiento de Jacob a punta de engaños, sí. ¿Sigue siendo considerado una bendición de Dios? Pues sí. O sea, porque son trampas con que responde a las trampas, ¿eh? Porque Labán es un tramposo y un codicioso. Eso es mucho peor que Jacob. Entonces Jacob le sigue la cosa. Dice, bueno, muy bien, pues ya verás. Yo entiendo de pastor también. De manera que tú me haces la trampa, pues yo... Es decir, es un juego mutuo, ¿verdad? Y bien, podemos decir, bien, por esos caminos la cosa va adelante. Y también Dios escribe derecho con líneas torcidas. Hay un poco de eso, ¿no? Que dice la expresión castellana. Y también ahí ya se mete Dios. Claro, en general esto de el enriquecimiento como signo de la bendición de Dios, eso es... después no varía la Biblia, digamos, en la evolución de la... Sí, después desaparece mucho porque cuando viene ya el pueblo, vuelve a Palestina, entonces se impone un modelo más bien de igualitario. Cada familia tendrá su trozo, su terreno para poder vivir. Y entonces el enriquecimiento siempre es a costa de... En la época patriarcal el territorio está poblado, hay para todos, y que se enriquezca uno no se empobrece Labán. Labán seguía siendo rico, lo que pasa es que era codicioso y envidioso. Pero cuando Israel entra en Palestina, el modelo es más bien el igualitario. O sea, cada familia tendrá su terreno, el rey tendrá más sus privilegios, y entonces el enriquecimiento siempre es a costa de otros. Y viene todo el mensaje profético, toda la lucha contra porque dice, y os quedáis solos en el país. Llegáis, juntáis campos a campos, casas a casas, hasta quedaros solos en el país. Claro, porque vosotros podéis tener mucho quitando a los otros. Es decir, hay un esquema distinto. Pero sigue la bendición en el sentido de que en ese terreno que ellos tienen van a tener una cosecha abundante, van a poder vivir tranquilamente, etc. Pero todos, ¿no? El problema está en el solo uno o todos. Aquí estamos en una visión distinta. Cuando veíamos el caso de Caín y Abel, cuando estábamos en la sala, el tema de la elección que Dios elige al débil. Yo tenía como en la cabeza como muy clara esta elección de Jacob sobre Saúl, pero pareciera que esa elección no está tan clara. No, pero el elige a Abel está muy claro, el elige a David como pequeño está muy claro, el elige a Isaac sobre... Bueno, está en el texto bíblico, está muy claro, en el oráculo, cuando decía Sara, no, me he equivocado, es Rebeca, no, me confundí, se trata de Rebeca, ¿no? Cuando Rebeca, por primera vez después de la esterilidad, se encuentra en estado, y nada menos que le han caído dos, ella no sabe lo que pasa dentro, y parece que son un poco inquietos los dos, entonces lleva tan mal la preñez, ¿no? Como suelen decir la mujer, ¿no? A veces algunas viene fácil, a veces viene difícil, ¿no? Entonces la cosa le lleva tan mal, ella que no tiene experiencia, que ya es un poco crecidita en años, ¿no? Dice, si esto es ser madre, pues más me valía morir, ¿no? Entonces siente una cosa tremenda, y dice, bueno, si es que lo está pasando horrible. Y entonces decide ir a consultar el oráculo de Dios. Y va a consultar el oráculo, y en el oráculo dicen, lo que pasa es que tienes dentro del vientre dos pueblos. Van a ser dos pueblos. Y el mayor servirá al menor. O sea, en ese momento del oráculo está ya la elección
de Dios. A pesar, pase lo que pase, ya antes de nacer, Dios los ha elegido. Que será lo que explote después San Pablo en esa forma rabínica. Antes de que nacieran y tuvieran méritos, Dios amó a Jacob y odió a Esaú. No odió, sino prefirió. ¿Se acuerdan de aquella frase de Pablo? Odió. ¿Qué significa? Lo que decíamos esta mañana, el esquema del sí y no, que equivale al más. Es decir, ya antes de que haya ningún mérito, Dios prefiere a Jacob. ¿Qué quiere decir lo prefiere? Quiere decir lo escoge para un destino particular que es pues más importante, ¿no? Y eso constantemente está pasando. Hay hombres escogidos para un destino y otros que no están escogidos para ese destino, constantemente, ¿no? De manera que sí hay elección de Dios. Ahora, ¿esa cómo se va a realizar? Pues por caminos humanos. ¿No? Dios no se pone a hacer milagros a troche y moche, ¿no? Bien, vamos a dejar los caminos humanos y la cosa irá adelante. Muy nuestra. Una literatura moderna me daría el movimiento interno, empezaría a decir entonces Esaú empezó, etc. Yo he hecho un pequeño ensayo, ¿no? Pero el relato bíblico es muy escueto, de manera que no hace un análisis del proceso interior del personaje, pero por todo el relato está claro que le va impresionando la actitud de su hermano. Y poco a poco, al impresionarle, en parte es ganancia, son los dones, es el gesto, es la actitud en que se presenta, le va impresionando y al impresionarle surge en él, de nuevo, la llamada de la fraternidad. O sea, yo creo que en el fondo hay, y el autor, eso sí, lo da a entender, que son gemelos, o sea que hay una fuerza de fraternidad que se abre paso. Pero claro, se abre paso no de repente por su cuenta, sino que hay que ayudarla, hay que prepararla. Y claro, Jacob se presenta humilde, o sea, no se presenta desafiando. Bueno, y ahora mira y tú, ¿qué dices tú? No. La actitud que toma Jacob es favorecer todo lo que pueda traer la hermandad a superficie, ¿no? Y no lo contrario. Lo que decía el Papa Juan XXIII, una de sus frases fundamentales, que yo siempre buscaré lo que une y no lo que separa. Es una de las grandes normas de Juan XXIII. Pues aquí el trabajo humano es que la hermandad, porque en último término hay ese sentido de hermandad. La ventaja que tenemos es que podemos apelar a valores que existen. En el hombre la imagen de Dios no se ha perdido del todo, la fraternidad no se ha perdido del todo, es posible apelar. Hay algunos que se cierran de una manera total, pero como hay un resquicio, siempre tenemos que trabajar, siempre hay esperanza. Y es lo que da a entender el texto, pero en forma de relato. De manera que llega un momento en que está emocionado Esaú. Puede ser también que después de tantos años, al ver... Y hay una coletilla, una frase minúscula de nada, que de ordinario los comentaristas ni se fijan en ella, ¿no? Y es que cuando va a acabar finalmente el ciclo de Jacob y Esaú en un apéndice, después de que ha pasado lo de Dina, la otra hermana, que la han violado, etc., entonces llega el momento de la muerte del padre, de Isaac, ¿no? Y en el capítulo 35, verso 29, con el cual es ya cerrar totalmente el ciclo. Aquí termina la cosa, luego vendrán unas genealogías, o sea, se trata de la muerte de Isaac. ¿Por qué lo voy a leer? Recordemos el juramento de Esaú. A mi hermano yo juro que lo mataré para vengarme, pero no en vida de Isaac, para no darle a mi padre ese disgusto. Es decir, la sombra paterna evita el homicidio. De alguna manera, el hecho del padre está ahí pesando, como pasará con José y sus hermanos. El recuerdo del padre siempre está pesando. Pero el juramento es ese. En cuanto muera mi padre, yo a mi hermano lo mato. Bueno, llega el momento de la muerte de Isaac. Ha pasado lo que hemos visto. Y dice, un verso. Isaac expiró. Murió y se reunió con los suyos, anciano y colmado de años. Y lo enterraron Jacob y Esaú, sus hijos. Vemos el cambio. O sea, en la muerte del padre hay dos hermanos, Jacob y Esaú, sus hijos.
es uno de esos detalles delicados de toque. No, el autor no se ensaña, no insiste, pero el que ha leído el texto y el que ha visto todo aquello, muere el padre y ahí están los dos hermanos enterrados. No conocemos nosotros casos también en que una desgracia familiar trae juntos a los hermanos y los une. Es decir, los caminos son diversos, pero aquí tenemos un ejemplo, yo creo que muy bello, muy hermoso, habría que meditarlo, de reconciliación. Al fin y al cabo, el Génesis es el gran libro de la fraternidad en sentido riguroso, porque todos son familias. Después ya vendrá el pueblo. Entonces el pueblo tiene que vivir el modelo de la fraternidad, pero el modelo de la fraternidad es familiar. Luego después se tiene que abrir al pueblo. Y nosotros los cristianos estamos invitados a eso. Hermano es la palabra típica de Pablo, a rehacer la fraternidad. Pero incluso como cristianos, el que no esté dispuesto a la reconciliación no es cristiano, porque cosas surgirán de una manera o de otra, queriendo o no queriendo. Hay fricciones, hay dificultades, la vida no es idílica. Por eso hace falta la disposición, esta disposición a reconciliarse con el otro. Pero hemos visto que después de la reconciliación ya puede seguir y puede encontrar a Dios en Betel. Bueno, entonces mañana, que es que me queda todavía otra sesión con los laicos que también son parte de la Iglesia. Y la otra, entonces mañana estaremos con el tema del Dios de la vida, pero será parecido un poco, seguimos mezclando las cosas. Se titula de otra manera, pero seguimos el mismo grupo. Quiero invitarse a la mañana de curso a conocer los nuevos pisos de la conferencia y a darle una bendición también. ¿Cuándo? Cuando terminemos el curso.